En los juegos que implicaban la participación de la fortuna, mi amigo el psiquiatra Reginald Gardner solía seguir el principio de jugarse obligatoriamente, pero en los juegos puramente intelectuales, con raras excepciones, solo mostraba interés por las reglas. Una vez que había dominado las reglas de un nuevo juego, el doctor perdía rápidamente el interés en él, el proceso de juego apenas lo entusiasmaba. En esa noche, terminamos a duras penas una partida de ajedrez japonés y luego le ofrecí a Gardner tomar té. Como siempre, esperaba escuchar algo inusual de él, pero al principio, el doctor se limitó a hacer comentarios breves y poco significativos. Por mi parte, le conté sobre mi visita a la oficina de correos, donde trabajaba un empleado extremadamente hablador. Parece capaz de hablar interminablemente, dije con una sonrisa. En lugar de responder, Gardner se quedó en silencio. Se podría haber tomado como una reacción humorística, pero noté que se estremeció y una arruga apareció en su frente. Sabía que esta arruga solo surgía cuando tenía recuerdos extremadamente desagradables. Hablar interminablemente, qué expresión tan extraña, finalmente dijo el doctor. Por supuesto, no deberías tomarlo literalmente. Es solo una hipérbole, un recurso estilístico. Si pudiera tomarlo así, ¿a qué te refieres? Tuve una experiencia en el hospital de Cambridge, dijo Gardner vacilante. Reflexionó durante unos segundos. Ocurrió hace bastante tiempo, así que no estoy seguro de que mi memoria retenga todos los detalles. Entonces, la fórmula estándar está dicha. Cumplí mi parte de nuestro ritual de presentación y comencé a esperar su narración. En el asilo de Cambridge nunca faltaban pacientes, lo cual era bastante extraño considerando que nuestra institución estaba lejos de las grandes ciudades, donde, en teoría, deberían concentrarse todas las personas mentalmente trastornadas. Sin embargo, incluso en nuestra lejana ubicación, me encontraba con una gran cantidad y variedad de trastornos mentales. Los pacientes violentos requerían atención especial, asesinos, torturadores sofisticados, maníacos sexuales. Sin embargo, este caso era único, ya que no involucraba ninguna manifestación socialmente peligrosa. El paciente, un residente de uno de los tranquilos pueblos cercanos, fue traído a la clínica por sus familiares. Según ellos, llevaba varias horas, casi mediodía, desde la medianoche anterior, hablando de manera ininteligible. Anoté su nombre y dirección en el libro de guardia y un diagnóstico preliminar que sugirió un trastorno neurótico, probablemente una especie de trance, comúnmente llamado posesión en términos coloquiales. Se manifestó la pérdida tanto del sentido de la identidad personal como de la plena conciencia de la realidad circundante. El primer intento de aplicar los sedantes más simples y universales no tuvo éxito, pero no había motivo para una gran preocupación en ese momento. Colocaron al paciente en una habitación con otros pacientes autistas a los que su ininteligible murmullo no podría molestar. Me preguntaba, ¿cuál podría ser la causa de este trastorno? Lesiones en el cráneo y el síndrome postconmoción cerebral, obviamente, estaban descartados. Los parientes negaron cualquier sospecha de drogas. Otras posibles causas requerían un estudio más profundo. Esa noche, me puse a investigar más a fondo. Una conversación más detallada con los parientes del paciente amplió mi comprensión sobre él. Resultó que este individuo estaba interesado en el espiritismo y otras formas de ocultismo. En mi registro médico personal, lo etiqueté como ocultista. La información que obtuve me dio motivos para creer
en términos detectivescos, que el caso estaba casi resuelto. No tenía dudas de que el episodio psicótico se había desencadenado debido a su obsesión incontrolable por el espiritismo. La ciencia psiquiátrica conocía innumerables casos similares. Aunque esta información no tenía un valor práctico en términos de tratamiento. Pero, debo admitir, la mayoría de los pacientes del asilo de Cambridge nunca se recuperaron por completo. Nuestras habilidades y esfuerzos solo alcanzaban para controlar y mantener a raya a los psicópatas más violentos, y para preparar a los familiares de los demás pacientes para cuidarlos en casa. Tenía la esperanza de que el episodio disminuiría eventualmente debido a la respuesta protectora del cuerpo. Después de todo, necesitaba recibir agua y alimentos. Si eso no sucedía, tendría que experimentar con medicamentos más radicales. La mañana siguiente, cuando llegué a la clínica, me recibió una enfermera preocupada. Informó que el nuevo paciente seguía hablando sin cesar, ya habían pasado más de 24 horas. Lo que la sorprendió especialmente fue que no mostraba signos de fatiga. Ya no era simplemente extraño. Por primera vez, sentí un pellizco de miedo. El primero en una larga cadena. Después de 2 días, el estado del paciente no había cambiado. Ahora, lo que llamaba la atención no era el hecho de que pronunciara palabras incomprensibles con una regularidad que desafiaría incluso al mejor metrónomo, algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado. Lo que asombraba era que, a pesar de un periodo tan prolongado sin agua ni comida, físicamente se veía perfectamente saludable. Uno de mis colegas notó que ni siquiera había crecido la barba. Avanzando rápidamente, diré que lo más impactante de este paciente fue la detención efectiva de la mayoría de sus funciones vitales. Además de no comer ni beber, no le crecía el cabello ni las uñas, y no mostraba ninguna respuesta natural a los estímulos externos. El metabolismo, al parecer, se había detenido. Lo único que no se detuvo fue su inquietante murmullo, que afectaba y asustaba a todos los que lo rodeaban, incluso a los autistas más desesperados. Después de unas semanas, nadie más quería tratarlo. Trasladaron al paciente a un pequeño almacén en el ático, donde solo yo y uno de los ordenanzas, un adicto empedernido a la opiáceos. Es triste hablar de la presencia de personas de este tipo en nuestra clínica, pero aparentemente son necesarios para casos especiales. No sé, aunque tengo una idea, cómo el ordenanza soportaba esas visitas, pero se me ocurrió usar tapones para los oídos que hice con trozos de algodón impregnados en cera. Esto ayudó, al menos por un tiempo. Pronto, el extraño paciente fue casi olvidado o, al menos, preferimos no discutirlo. Solo uno de mis colegas, que había servido en la India, mencionó que había visto muchos casos similares en ese país. No pude más que estar de acuerdo con su conclusión. Nuestra comprensión de las capacidades de la mente y el cuerpo humano necesita una revisión seria. Aún así, todavía sosteníamos que este asunto incomprensible tenía una explicación potencial por factores naturales, aunque desconocidos por el momento. Con el tiempo, ya no estaba tan seguro. Se me ocurrió la idea de grabar la voz del paciente en un fonógrafo y luego intentar descifrar su discurso yo mismo o con la ayuda de expertos calificados en fenómenos inexplicables con los que planeaba consultar. Pedí prestado un fonógrafo a uno de mis colegas, quien también me enseñó cómo usarlo, y compré algunos discos en la tienda. Al principio, el proceso de grabación parecía ir bien, pero luego vi con asombro cómo el fonógrafo comenzó a temblar y el disco comenzó a derretirse.
En cuestión de segundos, el disco de 7 pulgadas se convirtió en un amasijo informe de resina derretida que comenzó a corroer la carcasa del fonógrafo. Lo que me impactó especialmente fue la repulsiva naturaleza antinatural de lo que estaba sucediendo. Por supuesto, tuve que compensar a mi colega por el costo del fonógrafo dañado y también soporté las críticas habituales en situaciones como esta. Pero eso no me importó en absoluto. Sería absurdo preocuparse por tales trivialidades en medio de eventos verdaderamente extraordinarios. Después de mi fracaso en la grabación acústica, decidí recurrir a un método más simple, aunque obviamente menos efectivo en términos de obtener resultados, para registrar el discurso del ocultista, escribirlo con letras. Por supuesto, entendía la limitada utilidad de esta forma de registro, pero no tenía otra opción y también tenía la esperanza de que mis amigos expertos en fenómenos inusuales, con los que planeaba consultarme, pudieran ofrecer alguna perspicacia. Reconocer los sonidos en el monótono murmullo era extremadamente difícil, aún más complicado era transcribirlos en nuestro bastante limitado alfabeto. Después de completar algunas páginas, las revisé rápidamente y me di cuenta de que no veía nada que pudiera considerarse un signo de significado, estructura, sistema y cosas por el estilo. Luego llamé a mis amigos y acordé encontrarnos. Es importante destacar que estas personas, a las que he mencionado varias veces, también estaban relacionadas con el campo del ocultismo, pero no como adeptos o practicantes, sino como expertos que se ocupaban, por así decirlo, de la supervisión. No llamaría a sus actividades un combate directo contra el ocultismo, pero en algunos casos, su ayuda y consultas realmente contribuyeron a la resistencia contra fuerzas hostiles hacia la sociedad o individuos. Nos reunimos en Londres, como siempre, en una casa con una vista excelente del Puente de los Hermanos Negros, un detalle bastante picante. Les informé sobre todos los detalles del desagradable incidente en el asilo de Cambridge y les ofrecí mi torpe transcripción. Comenzó una discusión en la que nuestro consejo consideró diversas formas de descifrar el texto, suponiendo, por supuesto, que dicho texto realmente tenía algún significado, lo cual ninguno de nosotros estaba seguro. Pronto, perdí el hilo de la discusión, me sentí cansado y desilusionado, no comprendía a mis interlocutores y, en general, caí en una especie de abatimiento. Fui sacado de mi letargo por la llegada tardía de uno de los expertos más respetados, a quien a veces llamábamos el anciano. Era un auténtico amante de los libros, que había dedicado toda su vida consciente a pasar tiempo en bibliotecas, incluyendo archivos ocultos inaccesibles al público, en Londres, París, Berlín, San Petersburgo, Washington y otras grandes ciudades del mundo. Pasó un minuto estudiando la grabación a través de sus antiguos binoculares y luego dijo con calma que no se necesitaba descifrarla. ¿Por qué?, exclamamos. ¿Ya has descifrado el texto? En respuesta a eso, amigos míos, permítanme citar una sabia frase de Confucio: es difícil buscar un gato negro en una habitación oscura, especialmente si no está allí. No hay ningún gato, es decir, ningún significado, en el texto. Es simplemente una colección caótica de letras, y el habla de su paciente, el señor Gardner, es una colección caótica de sonidos. No sabía si alegrarme o sentirme decepcionado. Si no hay significado en el habla, entonces estamos lidiando simplemente con un trastorno mental, aunque en una forma extraordinariamente exagerada. ¿Y qué hay del fonógrafo?, preguntó uno de los participantes después de unos minutos de reflexión en silencio.
¿Podría ser el resultado de la exposición enfocada a radiación electromagnética en un cuerpo estimulado y amplificado de alguna manera? Tu hipótesis es bastante razonable, estuvo de acuerdo el anciano. También podría haber presencia de energía de naturaleza diferente y de origen ajeno. Pero no considero que el episodio del fonógrafo sea relevante. Tengan un poco de paciencia, caballeros, y trataré de contarles algo más significativo sobre esta historia, que ciertamente es notable. Así que, el texto en sí mismo carece de sentido, pero la causa de la tragedia que ocurrió me es clara. Me es clara gracias a las descripciones de varios casos similares en la literatura muy especializada. Ninguno de ellos ha sido ampliamente difundido debido a los esfuerzos de personas influyentes. Dr. Gardner, ¿podría aclarar qué temas ocultistas interesaban a este hombre? Recordé que sus parientes habían mencionado su interés en la idea de prolongar la vida indefinidamente. Nuestro destacado experto asintió, como esperando precisamente esa respuesta. Después de la derrota en la famosa batalla de Jetín, el templario Berenguer de Lutz fue capturado por los sarracenos y posteriormente viajó por países en las profundidades de Asia. Allí, se familiarizó con las artes mágicas prohibidas de épocas antiguas y civilizaciones cuya existencia nuestra historiografía oficial, por supuesto, niega, o más bien, las considera meros mitos. A su regreso a casa, de Lutz escribió un tratado que se convirtió, por así decirlo, en el libro de referencia y guía para los ocultistas que buscaban formas de superar las leyes fundamentales de la existencia. Uno de los objetivos más importantes y audaces de estas búsquedas era lograr la inmortalidad material eterna. El método propuesto por de Lutz requería pronunciar en voz alta el nombre de una entidad. Para ello, se debía recitar una fórmula mágica que iniciaba un proceso especial en la conciencia de la persona. Se podría definir como la dictación de este nombre por parte de alguna fuerza ajena o, mejor dicho, de otro mundo, con la que se establecía un vínculo mental sólido e indisoluble. Estoy seguro, Dr. Gardner, de que su paciente no era muy conocedor en el campo del ocultismo. Esto lo llevó a un error fatal. Porque, si sus conocimientos fueran más profundos, habría sido cauteloso al cometer un acto tan precipitado. El problema es que el método de Lutz es una trampa monstruosa. Aquel cuyo nombre se debe pronunciar, conocido por los verdaderos expertos, que no tienen la costumbre de compartir su conocimiento ampliamente, se llama el innombrable, o el inefable, o el inefable. Los vagos indicios en algunos textos herméticos lo relacionan con un lugar solitario y frío en algún cúmulo estelar de las Pléyades, así como con la luna. Así que el intento de pronunciar lo impronunciable resultó en un flujo inútil y sin sentido de sonidos que emanaban de los labios de un maniquí sin voluntad. Por otro lado, la magia proporcionaba a este pseudo-humano una resistencia física antinatural. El esclavo del hechizo no necesitaba comida, y según algunos rumores, ni siquiera aire, en cuyo caso los sonidos se generaban mediante vibraciones de la lengua, y parecía estar preservado de alguna manera. Caía en una especie de anabiosis selectiva, parabiosis, si lo prefieres. Teóricamente, podría haber alcanzado la inmortalidad, pero no la que anhelaba. Y lo más importante es que en la práctica, esta existencia grotesca está lejos de ser eterna, ya que la magia no proporciona una invulnerabilidad absoluta a las amenazas externas. Temo que el relato les haya parecido demasiado breve y que deseen saber más. Sin embargo, me veo obligado a detenerme aquí, ya que me acerco al límite de mi deber profesional.
Mis disculpas, distinguidos señores, pero tengo ciertas obligaciones que me requieren ser cauteloso y mantener la confidencialidad. ¿Todavía está en el ático de la clínica de Danbridge, Salem? Pregunté, sirviendo a Gardner otra taza de té. En ese caso, creo que habría abandonado la clínica hace mucho tiempo. Después de ese encuentro, me esforzaba enormemente para subir al ático y comprobar el estado del ocultista de forma regular. Parecía que su voz siniestra se colaba en mi cabeza con un ritmo inhumano y su aura oscura impregnaba todo el edificio. A veces, deseaba hacer algo con él para poner fin a esta locura. En cuanto al despiadado conserje, una vez me dijo que planeaba enviar al demonio a esta maldita momia. Y no dudaba de que pasaría de las palabras a la acción. Francamente, no tenía deseos de impedírselo. Pronto, el conserje dejó la clínica, dejando una nota que no voy a relatar debido a la profusión de lenguaje obsceno en ella, incluyendo amenazas hacia mí. La enfermera de guardia descubrió la desaparición de todo el suministro de estricnina. De inmediato, supe lo que había sucedido y corrí hacia el ático. La dosis que el conserje inyectó al ocultista balbuceante habría sido suficiente para matar a una docena de leones. Sin embargo, seguía vivo, aunque su cuerpo se retorcía convulsivamente, sus dientes mordían con fuerza su lengua cortada y sus músculos se desgarraban literalmente por la tensión. En lugar de palabras, solo se escuchaban susurros y sollozos que disminuían rápidamente. El anciano experto tenía razón, el hechizo no proporcionaba una protección absoluta contra influencias externas fatales. Finalmente, después de un corto tiempo, el ocultista, convertido en una ruina de aspecto espantoso, se quedó en silencio. Me atemorizaba comprobar si estaba vivo. Sin embargo, de cualquier manera, en su caso, el concepto natural de eso ya había perdido su significado. Un par de horas después, se desató una tormenta sin precedentes en nuestra región, seguro que la recuerda. Estuvo acompañada de la tormenta más intensa que jamás había visto. La tormenta trajo un desenlace que me recordó la descripción de un incidente en Devonshire en 1638, cuando una gran bola de fuego entró en una iglesia del pueblo, causó grandes destrozos y mató a varias personas. Una extraña bola de rayos violeta, que se movía siguiendo una trayectoria caprichosa, visitó el asilo de Danbridge. Los testigos incluso tuvieron la increíble impresión, debido a la sugestión involuntaria, de que estaba siendo dirigida artificialmente. La bola de rayos rompió una ventana en la habitación del ático y quemó el cuerpo del ocultista. ¡Qué fin tan espeluznante! Sí, espeluznante, y, supongo, no fue casualidad, dijo el doctor Gardner pensativamente. Desde entonces, la palabra infinito ha adquirido un significado especial para mí.